Ya, a ver, vamos a empezar definiendo lo que es una ecuación. Por favor, en tu cuaderno, ¿ya? Una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación. Yo voy a escribir ya. Ecuación es una relación, es una relación de igualdad, es una relación de igualdad, es una relación de igualdad, en donde hay hay letras, entre paréntesis voy a colocarle variable, así hay que ponerlo esto ya, a ver, miren, letras y entre paréntesis una S, ¿por qué? Ya casi. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque puede decir donde hay letras, variables, ¿no? Así hay que colocarlo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Cuando yo coloco así, escúchenme, por favor, cuando yo coloco así, yo quiero decir que hay letras o también puede haber letras, ¿ya? Pues así debemos leerlo. Entonces, dice, es una relación de igualdad en donde hay letras, variable o variables, pues, ¿no? Y números, y números, y números, entre paréntesis constantes, paréntesis constantes, cierra, ahí está. Relacionados por operadores, relacionados entre sí, relacionados entre sí, mediante operadores matemáticos, ¿ya? Mediante operadores matemáticos. Mediante operadores matemáticos. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Un ejemplo. Ahora, por favor, miren, a veces el alumno no lee la teoría, ¿no? No lee la teoría y quiere pasar directamente a los problemas. La teoría lo deja de lado y eso es un error. Hay que leer la teoría y entender lo que me está diciendo la teoría. Me está diciendo que es una relación de igualdad, es decir, en toda ecuación vas a encontrar un igual. Ahora, ¿qué más me está diciendo? Donde hay letras o letra, ¿no? Por decir esto. Y números. Esta es una igualdad. Relación de igualdad donde hay letra, ¿no? Donde hay acá hay una letra y acá hay números. ¿Sí? ¿Listo? A esto se le llama, chicos, variable. Esta es la variable. Esta es la variable. Y a este se le llama constante. A este se le llama primer miembro, todo es primer miembro. Y a este se le llama segundo miembro. ¿Ya? Por favor, tomen nota. Hoy día solamente vamos a ver todo lo que es ecuación, ¿ya? Profesor, ¿por qué no hace primero equivalencia gráfica? Porque las equivalencias gráficas dependen de las ecuaciones. Entonces hoy vamos a ver solamente lo que es ecuación. Las equivalencias gráficas lo vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Entonces voy a enviar fotos. Voy a enviar fotos a tu grupo. Curso. Tema. Equivalencia gráfica.
y ecuación. Bien, apagan su micro, por favor. Apagan su micro, chicos. Bien. Ahora sí voy a enviar al grupo, le voy a enviar. Profesor, Dime Leila, dime. ¿qué dice en el título, en el subtítulo que diga? Ecuación. Ahorita lo voy a enviar al grupo, Leila, ¿ya? Bien. Ya, gracias, apaga tu micro. Bien. A ver, voy a enviar al grupo. Ahí está, ya está. Ahí está, ya. Ya está en tu grupo esto. Bien. Entonces dice, a ver, para los que no divisan muy bien, dice tema equivalencia gráficas de ecuaciones. Ecuación es una relación de igualdad, ¿no? Ecuación es una relación de igualdad en donde hay letra, paréntesis, letras, variable, paréntesis, variables, y números constantes, relaciones, relacionados entre sí mediante operadores matemáticos. Tenemos un ejemplo, tenemos x más 3 es igual a 8, ¿está bien? Entonces, aquí, acá yo puedo decir que este es el primer miembro y este es el segundo miembro. En el primer miembro tenemos la variable x, aquí esta es una variable. Y este es la constante 3. ¿Por qué se le llama constante? ¿Por qué? Porque su nombre lo dice. Constante significa que persigue, ¿no? Que sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Constante es como decir, ustedes constantemente están viniendo a clase, ¿no? Es lo común, es lo ordinario, ¿no? Todos los viernes tienen conmigo clases de razonamiento, entonces, ahí, constante. Entonces, los números son constantes, ¿por qué? Porque el 3 va a ser 3 en razonamiento matemático, en álgebra, en aritmética, incluso en letras, ¿no? Cuando dicen, chicos, vamos a dictarle la oración 3, o la palabra 3, ¿no? Pones 3. Entonces, eso es constante, ¿correcto? Ahora, para resolver una ecuación, ustedes ya conocen ya cuáles son los métodos, pero lo vamos a hablar, ¿ya? Pero, miren, nos vamos a enfocar en el planteo de ecuaciones acá. Ya en el planteo de ecuaciones nos vamos a enfocar porque eso es lo que nos van a pedir a nosotros. Vayan tomando nota, por favor, vayan tomando nota, chicos. Ya, sí, no te preocupes. Andrei, no te preocupes, yo tengo problemas con el internet. Ya, está bien, está bien. No, donde dice en donde hay, ¿qué dice ahí? Abajo de ecuación, dice en donde hay. Dice letra. Ya, a ver, en donde hay letras, paréntesis, letras, variables. Ya, no es válido cuando es copy-paste. Ya, apaga tu micro un ratito. Al lado de la letra que va. Sí, en donde hay letra, paréntesis, S, variable, paréntesis, S. ¿Por qué lo coloco así? Porque cuando yo coloco así, yo lo puedo leer esto así, es una relación de igualdad en donde hay letra, ¿no? Porque en una ecuación puede haber una letra o puede ser varias letras, me dejo entender. Entonces por eso le pongo un paréntesis acá. Letras, variables y números constantes, ¿no? S, ¿sí? Relacionados entre sí. Copien tal y como dice, por favor. Copien tal como dice. Ahora, una ecuación es esto. Este se le llama primer miembro, segundo miembro. Variables acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta es una ecuación de una variable, ¿bien?
Ahora, lo que me interesa a mí, lo que nos interesa a nosotros es el planteo de ecuaciones acá, ¿ya? El planteo de ecuaciones, miren chicos. Ya. A ver, ¿cómo resolvemos una ecuación? Estrategia para la resolución ya de una ecuación. Como subtítulo, estrategia para resolver una ecuación, ¿ya? Estrategia para resolver una ecuación. Una ecuación, estrategia para resolver una ecuación. ¿Ya? Esa es la estrategia para resolver una ecuación. Estrategia para resolver una ecuación. Miren chicos, ¿ya? Ya la mayoría sabe cómo resolver una ecuación, ¿no? A ver, lo voy a escribir de tal manera para que ustedes se acuerden. Primero, 1. Se simplifica cada miembro. Ahorita me van a entender, ya se simplifica cada miembro. Paso 2. Se despeja las variables. Es decir, letras a un lado y números a otro. Letras a un lado y números a otro. Y números a otro. Y números a otro lado, ¿ya? A otro lado. Mediante operaciones inversas. Mediante operaciones inversas. Recordemos que las operaciones inversas, pues, ¿no? La suma, la resta, ¿no? Y así, inversas, operaciones inversas. ¿Listo, chicos? Por favor, tomen nota, voy a bajar un poquito. Tomen nota. Ya nos falta ver un punto más para pasar al libro, ¿ya? Nos falta ver un punto más, que es el planteo de ecuaciones. Lo que nos interesa a nosotros, como en el curso de procedimiento matemático, nos interesa ver el planteo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que queremos, ¿ya? Por favor, tomen nota, chicos. Vamos a estudiar esto. Ahí está. Estrategia para resolver una ecuación. Se simplifica, ¿a qué puesto simplifica? Se
Se simplifica cada miembro. ¿Ya? Se simplifica, por favor, corríjame a mí. Se simplifica cada miembro. Bien, voy a enviar nuevamente los ahí un poquito más. Ahora sí. Se simplifica cada miembro, se despeja la variable, es decir, letras a un lado y números al otro, mediante operaciones inversas. ¿Está bien? Ya, chicos. Voy a borrar la primera parte, ya, esto, para ver ejercicios. Vamos a ver ejercicios, pasamos al plan de ecuaciones y pasamos al libro, pues, ¿ya? A ver. Ejercicio 1, o ejemplo 1, ¿ya? Ejemplo 1. Resolver. Ahí está. Listo. Bien. Bien, 2 minutos, por favor, empezamos con los ejemplos. Bien. A ver. Ya voy a borrar esta parte. Profesor, ¿qué dice la 2? La 2 de O acá. dice, se despeja la, en la 2 dice, se despeja la variable, las variables, es decir, letras a un lado y números a otro, mediante operaciones inversas. Ahí atrás, el profesor es que Ya. se ve tipo pixeleado. Ya no te preocupes. Entonces repito, 1, se simplifica cada miembro. 2, se despeja las variables, es decir, letras a un lado y números a otro mediante operaciones inversas. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a borrar esto. Un minuto, ahora sí pasamos ya. Vamos a pasar, por favor. Vamos a pasar a los ejemplos y tomamos el último punto que es el plan de ecuaciones, ¿ya, chicos? Bien, entonces repito, 1, se simplifica cada miembro. 1, se simplifica cada miembro. 2, se despejan las variables, es decir, letras a un lado y números a otro. Eso significa despejar la variable, letras a un lado y números a otro, ¿ya? Mediante operaciones inversas. Vamos a ver el ejemplo 1, por favor, quiero que me entiendan acá, ¿ya? Entiéndanme, chicos, acá. Miren. Bien. Miren, yo tengo una ecuación acá. Entonces yo sé, esta es una ecuación de una variable porque solamente aparece X, ¿correcto?
Ahora, el primer paso te dice, simplifica cada miembro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir reducir. Si es que se puede, si es que no se puede, paso al segundo paso. Letras a un lado y números a otro. A ver, vamos a ver. Se puede, acá ya no puedo hacer nada, lo bajo. Pero acá sí yo lo puedo simplificar, lo puedo hacer más chiquito. Acá es 8. Más 8. Y acá también lo puedo hacer más chiquito. 28. Ahora, el primer paso ya lo hice ya. Ya no puedo hacer más porque acá ya no puedo simplificar. 2x. Después, eso, correcto. Más, entonces Más o menos. Se restas, Pasa menos. Va 20. 10, 20, profesor. 2x 2x va a ser igual a 20. a 20. De ahí se divide, Se divide. X va a ser igual a 10. Bien, ahí está, ¿ya? Por favor, vayan Ya, profesor. anotando. Ya, a ver, ejemplo 2, de ahí lo anotan todo, ya, ejemplo 2, escúchenme, por favor, escúchenme. A ver, en el paso 1 es simplificar, acá se puede simplificar, sí, entonces voy a decir X, menos 2 más 8, signos diferentes se resta, voy a decir más 6. Igual a 10 menos X, ¿correcto? Ahora, acá ya no puedo hacer nada, ni acá, entonces lo que hago, despejo, letras a un lado y números a otro. Ahora, si tú te das cuenta, este es menos y este es más. Entonces, siempre el que esté menos, pásenlo para que trabajen con positivos. Entonces, si yo lo paso para este lado, voy a tener aquí X más X, ¿no? Más 6 igual a 10. Ahora, ¿qué hago? El 6 lo paso para acá. Como está con más... Lo resto sale. 2x va a ser igual a 4. Muy bien. Se divide, sería X va a ser igual a 2. Por favor, tomen nota, chicos. Muy bien, gracias, chicos. X vale a 6. Ya, lo voy a colocar así, pero le voy a tomar la foto, ¿ya? Para el grupo. Esos dos ejemplos, ¿ya? Solamente vamos a ver esos dos ejemplos, ahora sí pasamos a la parte del planteo de ecuaciones, ¿ya? Esos son ejemplos, ¿no, profesor? Y esos son ejemplos, no son problemas del libro, son ejemplos, ¿no? Bien, vayan escribiendo, por favor, ¿ya? Escriban. Ya, de acá voy a bajar, ahí voy a bajar un poco, ¿ya? Bien, vamos a bajar un poquito. Dime, Vania, dime. Vania. Profesor, una pregunta. El X en esa suma vendría a ser como un 0. El 2 A ver, junto al X. en el ejercicio 1, No, es en todos. O sea, cuando pones el 2X más 3 más 5, vendría a ser 0. Siempre va a valer lo mismo. ya. A ver, escúchame. ¿A qué te refieres con siempre va a valer lo mismo? A ver, no te entiendo esa parte cuando dices siempre va a ser lo mismo. ¿A qué te refieres, Vania? A ver, dime. O sea que si digamos en ese ejercicio siempre el 2 del X más un número, el X vendría a ser junto al 2 el 0. Pero Ya, en a ver, este de acá, en 2X igual a 20. ya, 2x es igual, x vale 10. Ujú. Ya. A ver, Profesor, piensa sí, que un lo ratito. multiplica. A ver, un ratito, correcto, tirarlo. Muchas gracias. Bien, Vania, esto se llama variable, por eso es un nombre. No siempre va a ser un número que termine en 0, va a ser 10. Va a ser, depende de la ecuación que yo tenga.
Por eso el nombre de variable. Lo que sí siempre se hace es unos pasos. Si está sumando, pasa a restar. Si estamos, eso sí es constante, eso sí no varía. Pero lo que sí varía es el valor de la letra. ¿Lo entendió? Sí, profesor. Por eso se dice variable. Los que no van a variar es por decir el 3 va a seguir siendo 3. El 5 va, pero la X puede tomar cualquier valor. Recuerda su nombre, variable, que varía. Bien. Voy a bajar, voy a enviar al grupo, voy a bajar el ejemplo 2, ahí está. Ya. El ejemplo 2, ahí está. Ya. Profesor, ya copié. Correcto, Leandro, gracias. Cualquier duda que tengan, por favor, tienen que decirlo para que aprendan ustedes para ver más, me debo entender. Si yo tengo como Vania, pues no me dice su duda de ella, entonces yo ya sé que en la otra vez ya no lo va a hacer así, o ya no va a pensar así, ¿no? Por eso es un nombre, chicos, variable. No es casualidad que se llame variable. Variable significa que varía. Pues. Me dejo entender. Ya, ahí está el ejemplo 2. Bien. Voy a borrar ya esto. Ya lo puse en el grupo. Ahora vamos a ver un poco de planteo de ecuaciones, ¿ya? Un poco de planteo de ecuaciones. ¿Sabes? Algunas frases nada más, ¿ya? Y pasamos a lo que es los problemas del libro, ¿correcto? Solamente, nada de equivalencia gráfica, nada de balancitas, nada. Eso es recontra fácil. Estamos viendo el planteo de ecuaciones, estamos viendo las ecuaciones, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer, este tema lo vamos a hacer en dos partes, ¿correcto? Vamos a hacer ecuaciones, bien. Vamos a comenzar. Miren, a nosotros nos interesa saber lo que significa plantear una ecuación. Ya sabemos lo que es una ecuación, eso es previo. Es decir, eso me va a servir para resolverla. Yo debo saber que si plantear una ecuación, ¿no? Plantear una ecuación significa traducir el lenguaje verbal. A ver, acá, mejor acá, planteo de ecuación, ¿ya? Un planteo de ecuación. ¿Cómo se plantea una ecuación, chicos? A ver. Entonces, una ecuación se plantea de la siguiente forma, planteo de ecuación, ¿ya? ¿Cómo se plantea una ecuación? Cualquier problema se plantea de la siguiente forma. Yo tengo que el lenguaje verbal, tengo que traducirlo o llevarlo, traducir, voy a colocar mejor, traducir. Lo voy a tener que traducir. Lo voy a tener que traducir al lenguaje simbólico. Profesor, ¿qué es eso? Lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es el lenguaje matemático, pues. Si tú te abres un libro de matemáticas, tú no vas a encontrar poquísimas palabras, ¿no? Vas a encontrar, bueno, en el nivel superior, el nivel ya de carrera, lo que tú encuentras son puros números. Abres tu matemática y te encuentras para todo, X que pertenece a la tal que, por decir tal que X cuadrado, es distinto, es diferente a cero, y así vas a encontrar símbolos así. Entonces, ese lenguaje ese es el lenguaje matemático. Entonces, todo lo que tengamos en lenguaje verbal, por decir, me dicen a mí, un número, ¿ya? Un número. Ah, me dice un número pues puede ser cualquiera, ¿no? Si me dice a mí un número, puede ser el 5, el 3, pero como yo no sé, como yo no puedo determinar qué número, cuando me dice un número multiplicado por tanto, dividido entre 7, el resultado es 8, pero yo no sé cuál es el número, utilizo la variable. Entonces, el número para mí va a ser X, por decir, un número. ¿Está bien? Ahora me dicen a mí, un número aumentado en 3, por decir, un número aumentado en 3, ¿no? Aumentado, excelente, aumentado, un número aumentado en 3. Entonces, si me dice un número aumentado en 3, sería el número más 3, X más 3. ¿Bien? Me dice, el doble de un número. 2X.
Excelente. El doble de un número. El doble de un número es 2x, como dice su compañero, ¿no? 2x. Bien, está. La suma de dos números consecutivos. Voy a bajar, ¿ya? Voy a bajar. La suma de dos números consecutivos. X más X. Ya, a ver, un momento, la suma. Ya, a ver, vamos a ver la suma de dos 2x. números. No, no, no. Un ratito, chicos, de dos números consecutivos, ¿ya? A ver, cuando yo no sé plantear, cuando yo no lo sé plantear o tengo una duda, yo hago un ejemplo, por decir, si a mí me dicen la suma de dos números consecutivos, a ver, ¿cómo sería? 1 más 2, 2 más 3, 4 más 5, 6 más 7, 8 más 9, 10 más 11, 12 más 13, 14 más 15. Entonces, te estás dando cuenta que los dos números que suman, ¿en cuánto se diferencian? En uno, ¿sí o no? Porque 6 más 7, en uno la diferencia. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque cuando yo voy a plantear acá, voy a decir, si mi número es X, el otro será X más 1. Ahí está la suma. ¿Te das cuenta? La suma de dos consecutivos. ¿Cómo sabe el profesor que estos son consecutivos? Porque la diferencia entre ellos es 1. Mira, uno es X más 1 y el otro es X. Pero también podría ser así, ven, mira. Si es X y acá es X menos 1, también podría ser así. ¿Por qué? Porque estos son consecutivos, pues. Dale un valor al X. Mira, si tú le das un valor al X, ¿bien? Si tú le das un valor al X, este es 4. 4 menos 1 es 3. ¿Te das cuenta? Ahora, si este es 4, 4 más 1 es 5. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, recordemos que una expresión matemática se puede expresar de muchas formas, ¿bien? A veces les escucho a los chicos de decir, profesor, ¿es X más 1 o es X menos 1 más X? Los dos tienen razón, ¿te das cuenta? Bien. Listo, entonces vamos a hacer otra frase, ¿ya? Cuando me dice X es mayor que Y, X es mayor que Y en 3 unidades. En 3, por decir, ¿qué quiere decir que X es mayor que Y por 3? Quiere decir que si tú me das Y más 3, eso es lo mismo que me dieras X, porque X es mayor que Y en 3. Ahora, puede ser que tú también digas X menos 10, 3. Dime, Vania. X excede, hay otra cosita también, X excede. No, disculpe, profesor, me olvidé de bajar la mano. Ah, ya, X excede a Y en 3 también. Si me dicen X excede a Y en 3, quiere decir que X es mayor que Y por 3. ¿Es lo mismo que esto o también se puede representar así? X menos 10, 3, ¿ya? Ya, chicos, por favor, tomen nota de eso. Tomen nota, ya con eso vamos a pasar al libro, ¿ya? Por favor, tomen nota. Hasta ahí es la parte teórica, ¿bien? Hasta ahí es la parte teórica. Hasta ahí es la parte teórica, ¿ya? Ya terminé, profesor. Bien. A ver, un minuto para que puedan. Ya, gracias, Grace. Bien, terminen, chicos, ya. Bien. Bien. Queda menos de un minuto, voy a finalizar y volvemos a conectarnos, por favor. Ya envié la foto al grupo, ya, chicos. Voy a finalizar y volvemos a conectar.